Amén, cómo me fascina ese himno. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Espero que eso sea una verdad para usted hoy, de que pueda decir con toda sinceridad, ya no moro en tinieblas ya más. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Oseas, capítulo 4. Y hoy continuamos la parte 2 del mensaje que inicié esta mañana. Si nos acompaña en este momento y no vio el mensaje de esta mañana, les animo después de esta predicación que escuche el otro, para que también tenga contexto de mucho de lo que vamos a estar tratando en este momento. Hoy estamos hablando sobre el tema no esencial. Y queremos ser cristianos esenciales, no cristianos no esenciales. Entonces, noten lo que dice, por favor, en Oseas capítulo 4. Vamos a ver un solo versículo hoy, el versículo 17. Y dice lo siguiente: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Hoy en la mañana comenzamos a estudiar el contexto de Oseas capítulo 4 y Oseas capítulo 7. Y vimos cómo Israel, en un tiempo muy necesitado de alguien que elevara la luz de Dios, se encontró en un estado no esencial porque Dios no podía usarlos por el pecado que habían permitido, por la forma en la que ellos vivían. Y el punto fue de que al profeta se le prohibió ir, sino que Dios le dijo, déjalo. Y vimos que el peor juicio que Dios puede darle a un hombre en esta tierra es el juicio de dejarlo solo, de dejarlo que se dé a sus propios deseos. Si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo estuviéramos obstinados en nuestro pecado. Por la gracia de Dios no somos peor de lo que somos. Y digo por la gracia de Dios, porque hay ciertas cosas que Él usa para detenernos, pero si no fuera por esa gracia, si esa gracia fuera removida, estuviéramos dejados a nosotros mismos para hacer todo lo que queramos hacer. Y yo sé que para la mente mundana esto suena increíblemente bien, pero es algo terriblemente mal, porque lo que usted y yo somos pecadores dispuestos a hacer toda clase de vileza, hacer las peores cosas, y en lugar de encontrar lo que pensamos que buscamos, encontraríamos miseria. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de no esencial. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que me uses en esta tarde. Necesito tu poder. Por favor, Señor, te pido que hables en áreas específicas. Y yo no conozco cada individuo que está viendo ahorita, pero sí te pido que sea de bendición este mensaje. Te pido que sea obvio tu movimiento. Te pido que exista arrepentimiento, que podamos ser avivados todos, incluyéndome a mí, porque qué tanto te necesito en mi vida. Y yo te pido, por favor, que muchos respondan en este momento. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la mañana comenzamos a estudiar sobre el tema no esencial y comenzamos a tener por contexto que desde que inició la pandemia, las iglesias fueron consideradas no esenciales, por lo cual pudimos ver que mucho creo que tiene que ver con el hecho de que nosotros como iglesia, como cristianos, no hemos tenido un efecto en esta sociedad, no hemos podido influenciar de tal forma que nos hiciéramos nosotros esenciales. Ahora, la verdad es, hermanos, de que tenemos que comprender que como iglesia, a punto ya de quizás a semanas de poder comenzar a tener nuestros primeros servicios presenciales, tenemos que regresar a congregarnos con una determinación, ahora sí, de no ser iguales como antes éramos. Esto me incluye a mí como pastor y creo que los siguientes meses han sido meses de crecimiento para mí personal. A la misma vez también quisiera que la congregación también
pudiera contemplar qué es lo que Dios tenía para ti en esta temporada. Ha sido único y ha sido medio raro ministrar en medio de estos tiempos. A la misma vez, quizás fue alarmante para usted como también para mí, el hecho de que la iglesia no fue ni considerado un lugar esencial en los momentos donde la pandemia quizás pudiera haber quitado más vida de lo que ya ha quitado. Y para mí eso sí me hizo contemplar qué tan esencial es Luis Montaño en la causa de Cristo. Qué tan esencial es la Iglesia Bautista de Hermosillo a lo que Dios quiere que seamos. Qué tan esencial es los miembros que constituyen la Iglesia Bautista de Hermosillo. Y al final de cuentas nos damos cuenta, hermanos, que todos como iglesia, como cristianos, hemos perdido la marca, no le tiramos bien al blanco, de tal forma que sí quizás pudimos lograr ser un grupo de personas religiosas, pero no esenciales. Entonces quizás lo que Dios tiene para nosotros es que podamos examinar nuestras vidas y poder contemplar, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que tratar en mi vida? Ya que si trajiste estas cosas a este mundo para llamarnos la atención, ¿qué es lo que requiere atención en mi vida? Porque cuando regresemos, cuando ya esté la congregación otra vez, quiero ser esencial. No quiero ser nomás como un marco de pintura en la pared que simplemente puedes ignorarlo, verlo o no verlo. Quiero ser alguien que esté ahí, esencial, que haga una diferencia por la causa tuya. Y ojalá que eso sea una oración suya para el Señor, de que podamos ser cristianos esenciales. La verdad es, hermanos, que pudimos ver que mientras que doctores ahorita están intentando todo lo posible por salvar vida física, solo Jesucristo salva la vida de una alma, por lo cual es muy importante que el Evangelio siga siendo predicado. Pudimos estudiar un poco que el punto de la salvación en nuestras vidas no es para que usted y yo nos sintáramos bien o para que Dios no nos salvó para mejorar nuestras vidas. Él nos salvó para hacernos útiles en su voluntad. Vemos que nosotros y el propósito de la salvación en nuestras vidas es que nosotros nos parezcamos más a su Hijo, a Jesucristo, que parecernos al mundo. Ahora, ¿esto qué significa? Tratamos en la mañana que eso significa el ser como Cristo debemos de serlo en la forma que nosotros amamos, en la forma que nosotros perdonamos, en la forma que nosotros hablamos, en la forma que nosotros servimos, en la forma que tratamos a la familia, en la forma que tratamos de ganar almas, en la forma que nos vestimos, en todas las formas debemos de parecernos más a Cristo que al mundo. Por lo cual pudimos estudiar que la nación de Israel estaba en serios problemas porque no solo había comprometido su fe, sino que había hecho alianzas mundanas, había permitido el pecado, el adulterio, los homicidios y todo tipo de violencia dentro de su pueblo, y en lugar de hacer una diferencia, ellos decidieron mejor seguir la corriente. Por lo cual entonces Dios dijo: Efraín se ha dado a ídolos, entonces déjalo. Entonces, continuando lo que ya hemos visto nosotros en la mañana, pudimos ver que Efraín se había hecho no esencial. Y cuando alguien de fe decide darse al pecado voluntariamente, cuando alguien decide practicar el pecado, cuando alguien decide no arrepentirse del pecado, cuando alguien decide vivir en pecado, se ha declarado no esencial en la voluntad de Dios, porque Dios no puede usarlo. Incluso vimos también, segundo, las descripciones de Israel, lo cual pudimos notar que lo hacía no esencial. Dios lo describió a Israel como torta no volteada, la describió como una paloma que anda de aquí para allá, la describió como un arco torcido en el cual no puede ser confiado en el tiempo de la guerra. Espero que usted y yo no queramos ser descritos de esta forma en nuestras vidas. Ahora, pero deja aterrizar el avión y ahora irnos directamente al mensaje de esta tarde. ¿Y qué tiene que ver con la Iglesia Bautista de Hermosillo?
Noten número 4, por favor, en sus notas, continuando desde la mañana, ¿verdad? Cristianos habían hecho la iglesia no esencial desde antes que inició la pandemia. Entonces, quizás lo que queramos hacer usted y yo el día de hoy es primero examinar nuestras vidas y ver que si un gobierno pagano que no tiene a Cristo declaró a las iglesias no esenciales, y hay mucho hermano que la verdad que venían a la iglesia una vez que el cometa Halley también aparecía, y muchos cristianos que la verdad que no habían sido ni fiel, ni constantes, ni sirviendo a Cristo en la iglesia. Muchos comenzaban a decir, mira, esto no es injusto, que ya queremos ir a la iglesia, que ya ahora sí, y como que declararon guerra contra el gobierno por haber hecho lo que ellos mismos ya habían hecho antes de la pandemia. Lo cual muchas veces yo me quedaba en mi mente, qué raro, que ahora sí salieron desde las cenizas de quién sabe dónde muchos cristianos que no tenían esa tenacidad antes. Ahora espero que a lo mejor en los meses que hemos estado en esta pandemia también ha existido un crecimiento, y ojalá que eso sea el caso, porque si eso es el caso, pues gloria a Dios, bienvenido al ejército, y vamos a echarle ganas cuando nosotros nos reunamos. Pero espero que no nomás sea como la Biblia mencionó, una piedad como el rocío de la mañana o como una nube que aparece por un momento, porque todos podemos ser fieles cristianos mientras que estamos sentados en nuestro sofá viendo este servicio. Pero el cristianismo verdadero no se vive por medio de servicios digitales. Y no se vive en YouTube, y no se vive sentados haciendo nada. El cristianismo verdadero se vive dentro de una congregación, sirviendo a Cristo, ganando a los perdidos, discipulando a los salvos, y se sigue haciendo una diferencia. Entonces, cristianos ya habían hecho la iglesia no esencial desde antes que inició la pandemia, y les quiero compartir de qué formas cristianos hicieron la iglesia no esencial. Primero quiero que noten que muchos ya habían intercambiado lo que más necesitan por lo que más quieren hoy. Es el hacer, por ejemplo, nomás para que comprendamos, el hacer dieta no es tan fácil. El hacer ejercicios no es divertido todo el tiempo. Y yo pienso que todos dijeran, el hacer dieta es bueno, el hacer ejercicios es necesario cuando quieres lograr cierta salud en su vida. De la misma forma, hermanos, igual la iglesia no siempre va a ser un lugar divertido y no siempre va a ser un lugar fácil, pero es un lugar necesario a largo plazo. Y no todo el tiempo va a ser el lugar suavecito, ¿verdad? Donde vamos a llegar y pasarla bien y estar todos enamorados unos de otros. Claro que no, muchas veces es guerra. Pero muchos ya abandonaban la iglesia por cualquier cosa antes de la pandemia. Entonces, por X razón, ¿verdad? Sabemos que es bueno venir a la iglesia, sabemos que es ordenado por Dios el venir a la iglesia, sabíamos que el comprometernos a la fidelidad de la iglesia era importante, y sabemos que el impacto de la iglesia tiene más efecto no de un domingo, sino que domingos acumulados a largo plazo es como la iglesia tiene más efecto. No vienes un domingo, se arreglan todos tus problemas, y en un domingo nuestro carácter no cambia, y en un domingo no somos santos, sino que es un progreso. Sin embargo, muchos ya abandonaban la iglesia por cualquier razón. Muchos, ¿verdad? Simplemente porque estás cansado, te duele la cabeza, hay otras cosas que hacer, pues es cuando voy y tomo el café. Por muchas razones que no son importantes, muchos se brincaban los servicios. Segundo, muchos ya dejaban que cosas buenas de este mundo tomaran lugar por las cosas mejores de Dios. Muchos ya dejaban que las cosas buenas de este mundo tomaran lugar por las cosas mejores de Dios. Ahora, la mayoría de las veces lo que mantiene a la gente fuera de la iglesia no son cosas malas
o malévolas o pecaminosas, nomás para que me comprendan. Pero lo más probable es que sean cosas buenas que a lo mejor te están distrayendo. El pasar tiempo familiar es muy bueno y quizás no va a haber otra persona que anime más a las familias, que pasen tiempo familiar, que organicen y tengan unas tremendas vacaciones, que recuperen energía, que lo hagan de una forma que bendiga el alma de su familia y de sus hijos. No va a haber nadie más que les anime en esas áreas como su pastor, pero a la misma vez a mí me preocupa aquellos que como que siempre están en un estado de vacaciones. Es Quino un domingo, es verdad San Pedro quizás otro, y luego no, que es el desierto no sé qué, y luego lo otro. Y lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero no podemos nomás dedicarnos a hacer cosas buenas, atractivas del mundo, que no necesariamente son pecaminosas, sino que también tiene que haber el momento donde nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en hacer una diferencia en este mundo. Entonces yo planeo, ojalá que pueda tener vacaciones y voy a planear días donde puedo ser flojo y estar con la familia y disfrutar, pero yo no puedo vivir en una actitud de vacaciones. O sea, no puedo nomás estar diciendo, bueno, pues ya viene sábado, sabes que este sábado voy a ir y voy a hacer una carne asada y no voy a hacer mi trabajo y luego viene el otro sábado y otra vez como un espíritu de vacaciones. Bueno, esta vez me voy a juntar con el hermano Rubén, nos vamos a ir a pescar y viene otro sábado y sabes que este sábado vamos a hacer. Y cuando menos, nada de las cosas que he mencionado son pecado. Y cada una de esas cosas en su contexto tienen su lugar, pero para muchos eso es la distracción en la cual siempre viven y terminan no haciendo nada para Dios en toda su vida, porque siempre hay algo bueno que hacer, siempre habrá algo divertido que podemos hacer, siempre va a haber algo que es más fácil y más divertido que tocar puertas en medio de agosto o hacer algo para la gloria de Dios que a lo mejor tome esfuerzo, sacrificio. Y pues claro que una carne asada, ¿verdad? Allá en Quino es más divertido y más atractivo quizás que el tener que hacer la obra del Señor, tocando puertas o haciendo algo que a lo mejor sea de tipo de ministerio. Entonces yo les digo que muchos ya habían dejado cosas buenas, así que tomando por hecho que no están haciendo nada malo, no hay nada malo tomar tiempo familiar, etcétera. Pero nomás para dejar en claro, mientras que la familia es importante, es pecado idolatrizar a la familia. Es decir, mi esposa, no hay nadie en este mundo que yo ame como mi esposa y mis hijos, pero no puedo ponerlos a ellos primero en mi vida. Dios tiene que ser primero. Y si Dios es primero en mi vida, seré un buen padre, seré un buen esposo. Y todas esas cosas se van a agregar. Entonces hay muchas oportunidades que existen en este mundo que nos pueden distraer de hacer las cosas que debemos de estar haciendo. Vean por favor en la pantalla, en lugar de dejar que otras cosas sean tu razón para faltar la iglesia, deja que la iglesia sea tu razón para perder esas otras cosas. Amén. Entonces tenemos que cruzar esta línea y decir, ¿sabes qué? No puedo porque tengo un compromiso en la iglesia. Y no puedo hacer eso porque tengo un compromiso en la iglesia. O aprender a usar el calendario donde vas a saber y tener un equilibrio. ¿Cuántas semanas vas a dedicarte quizás a hacer algo para el Señor y qué semana vas a dedicar para hacer algo recreativo? Pero todo tiene que estar organizado, todo tiene que tener secuencia. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más dice, cuando veéis que aquel día se acerca. En otras palabras, entre más vemos que los días finales se acercan, no debemos decir, bueno, hay que tener menos servicios, sino que la Biblia dice, debemos de tener más servicios, tenemos que congregarnos más. Entonces muchos ya habían intercambiado lo más que necesitan por lo que quieren hoy. Otros ya habían dejado las cosas buenas que vinieran y los distrayeran de las cosas mejores que Dios tiene para ellos. Tercero, quiero que veamos, muchos ya habían hecho los servicios de media semana opcionales en sus vidas. No sé cuántas veces personas de la iglesia se han perdido
la iglesia, aquí les va, porque sus hijos tenían tarea. Porque, ¿verdad? No tenían ganas, tenían flojera. No sé cuántos miembros se han perdido los servicios simplemente porque pues salieron cansados del trabajo. Y lo que yo estoy diciendo es que cuando uno por decisión propia, cuando tiene la opción decide no hacerlo, pues ya estás constituyendo no esencial la iglesia. O sea, esencial es ir porque es esencial, es necesario, pero cuando nosotros nos las pinteamos es declarar, pues bueno, no es esencial. Entonces muchos ya habían declarado los servicios de media semana no esenciales, nomás los domingos. Era lo único que para ti se te hacía importante. Los domingos es lo único, ya entre semana no es esencial. Entonces, nos gusta pensar que estamos demasiados ocupados y no tenemos el tiempo suficiente para asistir a la iglesia. A todos nos fascina sentirnos así porque si estamos ocupados pensamos eso nos hace importantes. Pero creo que normalmente hacemos tiempo para todo lo que es más importante para nosotros, por lo cual quiero que vean por favor, entonces, en lugar de decir estoy demasiado ocupado para la iglesia, sé honesto contigo mismo y con los demás y simplemente di, no es mi máxima prioridad en este momento. Que eso es lo más lógico cuando muchos se pierden la iglesia. O sea, no es lo más importante para mí. Así que mejor decidí, ¿verdad? Ir a hacer esto otro, o ir a aquello, o ir a visitar a tal persona, etcétera. Entonces, nomás comprendan en su contexto muy bien, porque yo sé que muchas veces alguien se enferma, uno tiene que ir a visitar, quizás un tío que está muy enfermo. Todo eso se entiende en su contexto. Estoy hablando de aquellos que pudieran cambiar la circunstancia, pero deciden no hacerlo. Quiero que vean cuarto, por favor. Muchos habían parado de ser fiel a la iglesia por asuntos preferenciales. Por asuntos preferenciales, o sea, muchos pararon de venir a la iglesia porque el pastor no los saludó a la salida, porque alguien los vio mal, porque sus hijos se quejaron de la guardería o de la escuela dominical. O sea, hay personas que literalmente, por no poner a sus hijos en guardería, ya no querían venir a la iglesia. Sin embargo, ninguna de estas cosas son buenas razones para dejar de asistir a la iglesia local. O sea, son los motivos que el diablo quiere infundir en uno, pero no son razones legítimas de por qué dejar de asistir a la iglesia. Muchos por la pena que no querían, ¿verdad?, dejar a sus hijos, etcétera, o porque están enojados con alguien. O sea, por razones preferenciales decidían no hacer. Entonces, lo que me imagino que los matrimonios hacían era, a ver, ¿quién va a estar enfermo ese domingo? Pues para que se quede en la casa y no tenga que traer al bebé a la guardería, pues ahora a ti te duele la cabeza hoy, a mí me toca el próximo domingo. Amén. Yo sé que por allá se escuchó un amencito. Sin embargo, hermanos, les vuelvo a decir, ninguna de estas cosas son buenas razones por qué dejar de venir a la iglesia, porque si los hijos de Dios, quienes tienen el Espíritu Santo en su corazón, deciden que la iglesia no es esencial, hermanos, ¿qué podríamos esperar de gente incrédula? Vean por favor en la pantalla, la iglesia nunca se trató de obtener lo que quería de ella. La iglesia es un lugar donde vamos a servir, amar y sacrificar para los demás. Que podamos cumplir la misión de Dios de alcanzar a este mundo. La iglesia no se trata de ti, de mí. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es el lugar donde venimos a sentirnos a gusto o ver qué podemos sacar de la iglesia. La iglesia es donde tenemos la oportunidad de servir a Cristo y servir a la gente como Cristo nos manda. Entonces muchos ya habían parado de ser fiel a la iglesia por asuntos preferenciales. Quinto, muchos ya estaban infelices con la iglesia porque no arregló sus problemas instantáneamente. Habían personas que quizás vinieron pensando que si vienen a la iglesia iban a parar de pelearse como matrimonio. Otros pensaban quizás que
Si van a la iglesia, sus jóvenes iban a arreglar sus vidas. Y llegaron a la iglesia y la iglesia no hizo tal cosa. Entonces quedaron como desanimados con la iglesia porque ellos pensaban que la iglesia era como un amuleto de suerte. Como que si vienen a la iglesia, esa es la fórmula mágica para solucionar todos los problemas. Entonces muchas veces llegaban esposas y se sentaban con sus esposos y ojalá que ese sermón ahora sí cambie a mi esposa, cuando a lo mejor ella era la que más necesitaba. O llegaba el esposo pensando, ahora sí, pastor, predica lo que más necesitas, predica que ella se someta, porque es lo que ella necesita, y a lo mejor era él el que necesitaba. Entonces llegan a la iglesia con un espíritu como, a ver, vamos a ver si ahora sí el pastor va a arreglar todos los problemas. Pero quiero que vean, mientras que la iglesia, pero asistir a la iglesia como no arregla mágicamente tu vida, nomás quiero que tengas esto en contexto, vean en la pantalla, más bien es la gracia que Dios proporciona mientras vive en una congregación saludable con otros cristianos amorosos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que realmente marca la diferencia. Nadie cambia de un segundo a otro o de un domingo a otro, sino que son las semanas acumuladas con el tiempo que uno va tomando decisiones pequeñas que a largo plazo hacen una gran diferencia. En este momento entonces Dios comienza a cambiar sus valores, sus motivos, sus hábitos, y en una última instancia quizás su comportamiento, pero esto sucede de un proceso lento, no es instantáneo, no es en el segundo. Pero la iglesia hará la diferencia en años, no en miércoles. Entonces, vemos que cristianos, hermanos, ya habían hecho la iglesia no esencial. Y si usted como cristiano no extraña la congregación, no extraña el servir, y si usted se pinteaba a la iglesia, se ponía sus moños, no venía a la iglesia, nomás porque te diste el lujo de enojarte. Ahora me pongo a pensar, ¿cuántos no querían ver el servicio de hoy para que no pisara callos? ¿Y cuántos ya estaban otra vez va a predicar duro, el otro? Si así se comportan los cristianos, ¿qué podríamos esperar de gente incrédula? Entonces, cristianos ya habían hecho la iglesia no esencial. Quiero que veamos, por favor, número 5 entonces. ¿Cómo ser cristianos o una iglesia esencial? ¿Cómo es que usted y yo podemos ser cristianos esenciales? ¿O cómo podemos ser una iglesia esencial? Va a haber una serie aquí de preguntas que tenemos que hacernos, que nos van a ayudar a examinar si somos esenciales o no. Ahora aquí vamos a pisar varios callos, hermanos, y nomás por favor comprendamos que lo que más quiere Dios es que Jesucristo sea visto en nuestras vidas. Y Él quiere que la imagen de su Hijo sea evidente en nuestras vidas. Ahora, quiero que entonces veamos estas preguntas y ojalá que las pueda examinar en su vida. Primero, ¿es mi obediencia notorio a todos? Esa es una buena pregunta. Yo sé que hay muchos cristianos, les fascina, es que mira, la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda, y la mano izquierda, entonces nosotros somos cristianos secretos. Nadie sabrá si somos cristianos o no. Y qué curioso, ¿verdad, hermanos? Que los musulmanes son muy fáciles de detectar, ¿verdad? Cuando ves a uno, mira, es un musulmán por su porte. Es curioso que entre cristianos e incrédulos no sepan discernir cuál es uno y cuál es el otro. Debe de ser muy notoria nuestra obediencia. Déjaselos compruebo en la Biblia. Romanos 16:19, Pablo, halagando la iglesia de Roma, dice lo siguiente: porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿qué dice? Notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Pablo estaba halagando la iglesia en Roma, le está diciendo, mira, la fe de ustedes, la obediencia de ustedes ha sido notoria por todos. Cuando personas ven tu vida, se dan cuenta de su obediencia. Es algo notorio en su vida. O sea, ¿cuántas personas has tenido que molestar con decir,
No puedo porque tengo que ir a la iglesia. O no, para muchos les daba pena y vergüenza eso. Entonces mejor iban y hacían lo que el vecino quería, lo que la mamá de su hija le pedía que hiciera, y no tenían convicción para venir a la iglesia. Vean por favor, muchos ministerios quieren ser conocidos por creatividad o relevancia o el cambiador del mundo. Y la verdad son buenos títulos quizás eso, ¿verdad? O somos una iglesia muy creativa, o somos una iglesia muy relevante, ¿verdad? La mayor parte de las iglesias carnales mundanas usan la palabra relevante para tratar de decir que todo lo que hacen, la razón que los hombres se ven afeminados, o por qué los cristianos no son fieles, o por qué las mujeres no se visten correctas, es que quieren ser relevantes a esta cultura. Pero déjales digo de mi corazón, vean por favor, quisiera que la Iglesia Bautista de Hermosillo sea conocida por su obediencia. ¿Qué importa si no somos los más relevantes o los más creativos o no somos los más ejemplares? Pero esto sí, que seamos conocidos por nuestra obediencia como la Iglesia de Roma fue conocida. Eso sería una tremenda bendición. Quisiera que pudiéramos disfrutar la vida, ¿verdad? Y a la misma vez perseguir la piedad. O sea, no es como una y la otra, porque muchos piensan, si perseguimos la vida, no podemos ser piadosos. Entonces muchos comprometen su seguimiento hacia la piedad por ser relevantes y disfrutar su vida. Déjense los pongo de esta forma, vean por favor. La espiritualidad es crecer en santidad. Es cuando los cristianos se transforman en santos visibles. En otras palabras, nuestra vida se hace esencial porque está afectando nuestro alrededor. Hacemos una diferencia. No dejen Oseas, por favor, pero póngale su marcador y vayan conmigo a Filipenses. Déjales enseño un versículo aquí. Dios puso en mi corazón ver este versículo ahorita. Filipenses capítulo 2. Yo sé, muchos me están viendo y no están abriendo sus Biblias, porque ya ni la Biblia sabes dónde está, ¿verdad? Noten por favor Filipenses 2, versículo 15. Dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Noten versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. A ver, deja pausar ahí. La Biblia nos está mandando a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esto yo pienso que también incluye Facebook, amén. Muchos, ¿verdad?, se desahogan y ponen un montón de cosas ahí que ni al caso, quejándose o tirando. La verdad, hay varias razones por qué yo contiendo. Uno, para defender nuestra fe cristiana, creo que eso vale la pena defender. Pero no debemos de estar en un espíritu de contención. Hay personas que nomás deben de aprender a no escribir nada, amén. Si vas a escribir algo que no tiene ni sentido ni caso, mejor no lo escribas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Tenemos que cuidarnos de esto. Pero noten por favor versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, noten aquí otra vez, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, noten que la Biblia nos dice, los cristianos deben de resplandecer. Eso es causar una diferencia. Eso es que nuestra obediencia sea notorio por todo mundo. No tienes que fingir, nomás camina con Cristo y va a ser obvio que caminas con Cristo. Entonces, ¿es mi obediencia notoria a todos? La verdad es que vamos a traer más gente al Evangelio por lo que ven en nosotros que por lo que decimos nosotros. Entonces, hay que permitir que gente vea nuestra luz. Segundo, la segunda pregunta. Noten, ¿su vida refleja lo que es su futuro hogar? Yo sé que muchos están como, pues nuestro futuro hogar es estar en el cielo, ¿no? Con el Señor, en su presencia.
Entonces muchos reducen a Dios, hermanos, hoy en día a un Dios que lo ama todo, y lo hacen de esta forma como para que ellos sean reafirmados en su vivir, aunque esté mal. En otras palabras, yo voy con alguien y le digo, hermano, mira, estás caminando mal con Dios, arrepiéntete, debes de caminar con más integridad, o debes de seguir más a Dios, debes de amar a Dios, veo que no eres fiel. Y muchos van a decir cosas como, pero es que Dios me ama de todas maneras. Y lo que ellos están tratando de decir es, mira, reducen a Dios a un amor barato, que en lugar de el amor de Cristo los motive a ser más santos, a vivir más para Dios, a negar el pecado, a seguir la piedad, usan el amor de Dios como un pretexto para ser mundanos. Pero la Biblia dice en Filipenses también, como en Romanos, que estos cristianos, por la obediencia de ellos, eran como luminares en medio de una generación maligna. Era obvio que ellos eran creyentes. ¿Y qué exhortación es para usted y para mí, hermanos? Que en medio de esa generación maligna y perversa, que yo sé que quejándome de ella no va a cambiar nada, pero quizás si yo vivo para Cristo y que ellos vean una diferencia en mí, va a causar que ellos quieran conocer a mi Cristo. Entonces, que ese es el punto, hermanos, de la salvación. El cielo, hermanos, es conocido como el lugar de aquellos que conquistaron, el lugar de aquellos que conquistaron la tentación de abandonar a Jesucristo, y aquellos que vivieron comprometidos a una fe. El cielo es descrito de esta forma. Noten que no he descrito cómo el cristianismo de hoy vive. Estoy describiendo cómo la Biblia describe a aquellos que van a estar con la eternidad con Cristo. Apocalipsis 21:7, la Biblia nos dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, noten, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten la descripción de aquellos que no son salvos. Pues yo conozco unos cuantos cristianos que son fornicarios. Conozco a unos cristianos que son idólatras, que son mentirosos. Pero la Biblia describe como aquellos que van a estar en el cielo no son estas personas descritas, son aquellos que vencen, que viven para Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Vean, por favor. No importa qué profeses, si muestras una indiferencia por Cristo al darte a ti mismo al pecado, sin arrepentimiento y habitualmente, entonces el cielo no es tu hogar. Yo sé que muchos van a temblar y decir, oh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si vives felizmente en el pecado, quizás no eres salvo. Es lo que estoy diciendo. Incluso, piensen conmigo, hermanos, ¿para qué? O más bien, ¿sabes por qué el homosexualismo ahorita está creciendo aún entre supuestos creyentes? Es porque existen muchos cristianos que piensan que como de todas maneras Dios ama a todo mundo tal como son, tal como están. Para ellos es, ¿para qué hacer un asunto grande del homosexualismo? Al cabo es que Dios nos ama a todos y al cabo es que pues todos vamos a estar en el cielo. Ellos piensan que literalmente Dios salva a cualquier persona que es buena onda. ¿Cuál sería la razón entonces de hacer un dilema muy grande? Al cabo es que pues Dios nos ama a todos. Eres buena onda, bueno, te veo en el cielo porque eres buena onda. Y así lo ven ellos. Vean, por favor, muchos creyentes no han sido enseñados una vida cambiada por el Evangelio. Hay jóvenes hoy en día que nunca han experimentado el poder del Evangelio. Tienen un conocimiento más o menos así de Dios y sí, pues sí, Cristo murió y sí, hace tiempo hizo una oración pequeña, pero nunca han experimentado el poder del Evangelio en sus vidas. Muchos continúan siendo lo mismo después de que supuestamente profesaron ser salvos.
muchos siguen en los mismos pecados. Como siguen igual que antes que hicieron su profesión de fe, ellos piensan pues que en el Evangelio Dios nomás te salva y es todo. Y tu vida continúa simplemente así como eras antes de que hiciste tu profesión. Los que entran al cielo son descritos muy diferentes a los cristianos y en la forma que viven hoy. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:27, dice la Biblia acerca de los que entran a la presencia, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Noten el contraste aquí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia ya supone de aquellos que están escritos en el libro de la Biblia, de la vida? Que ellos entonces no hacen ninguna cosa inmunda o que no hacen ninguna abominación y que siempre dicen la verdad. La Biblia ya asume que si usted posee el Evangelio de Jesucristo, si ha sido transformado por el poder del Evangelio, quiere decir entonces que ya no eres abominable, que ya no eres mentiroso, que ya no haces nada inmundo. Es lo que la Biblia ya presupone de nuestras vidas. En Hebreos 12, versículo 14, la Biblia nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sé muchas iglesias, ¿verdad?, que están tocando rock and roll y andan en toda la carne, pero no veo muchas iglesias que estén persiguiendo la santidad. Ahora, si pudieras entrar al cielo sin santidad, ¿qué harías ahí? Estaba leyendo un libro de un autor de Young, en inglés es Nuestros hoyos en nuestra santidad, pero no va en español por la palabra santidad. En inglés es holiness y o sea, los hoyos en nuestra santidad. Y el autor dijo lo siguiente, quiero que vean. Incluso dice él, si pudieras entrar al cielo sin santidad, ¿qué harías? ¿Qué alegría sintieras ahí? ¿Con qué hombre o mujer de Dios te sentarías para tener compañerismo? Sus placeres no son tus placeres, su carácter no es tu carácter, lo que aman, tú no amas. Si no te gusta un Dios santo ahora, ¿por qué querías estar con Él para siempre? Si la adoración no capta tu atención en el presente, ¿qué te hace pensar que te emocionará en algún futuro celestial? Si la impiedad es tu deleite aquí en la tierra, ¿qué te complacerá en el cielo? Donde todo es limpio y puro. No serías feliz ahí, ni si no eres santo aquí. Entonces la falacia, hermanos, es pensar, pues yo voy a ser un tremendo mundano hoy, carnal, dado a mis placeres, y en el cielo voy a disfrutar la santidad de Dios. ¿Cómo es? No es posible. Por eso Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: más podría un pez vivir en un árbol que los malvados en el paraíso. ¿Por qué? Porque los carnales aman las cosas de la carne. La gente del mundo ama las cosas del mundo. Para todos aquellos que dicen que son cristianos, si amas el mundo, ¿cómo crees que vas a disfrutar el cielo? Entonces es muy importante quizás hacernos la pregunta si nuestra vida refleja lo que va a ser nuestro futuro eterno. La tercera pregunta: ¿somos cristianos con un enfoque en la gran comisión? Ahora, piense conmigo en esto. Antes de la pandemia, ¿cuántas veces intentó compartir a Jesucristo? ¿Cuántas veces dio el Evangelio? No estoy hablando cuántas puertas tocaste. ¿Cuántas veces intentaste dar el Evangelio? Porque si hay algo que nos hace muy esencial en este mundo, hermanos, es si tenemos la capacidad y si ganamos gente para Cristo, eso nos hace muy esencial todo el tiempo, no importa con pandemia o sin pandemia. En Mateo 28:19 la Biblia nos dice: por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Escuchen, hermanos, Dios nos dejó una tarea en este mundo, de tratar de dar el evangelio, de discipular a los creyentes. Entonces no hay nada que nos hace esenciales como cristianos, sino la capacidad de dar el evangelio. Incluso una persona que es apta y que trata de guiar a gente para Cristo será más útil y más esencial que una persona que tenga 3 doctorados en griego y en hebreo que no gane almas. Entonces yo sé que muchos están pensando, oh no, pues ojalá que mucha gente sea salva. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tanto ya ganabas almas antes de la pandemia? Romanos 1:16, la Biblia nos dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el evangelio tiene poder. Recibí un mensaje de un joven que yo la verdad no recuerdo, que dirigía a Cristo hace años atrás, y yo ni sabía. Me mandó un mensaje bien definido en lo que estaba diciendo. Me mandó más mensajes después y yo la verdad, miren, yo no recuerdo, porque pues hace muchos años de esto. Pero el poder del evangelio, hermanos, es algo que no se olvida, porque su vida fue transformada. Él nomás me puso, estaba enfrentando tantas cosas que más necesitaba y me confrontaste con la mera verdad y su vida cambió. El evangelio, hermanos, tiene poder. 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué tremendo, qué pena. Dios nos puso para ganar almas. Y si hay algo que nos hace esencial, no es lo guapo o lo bonito o bonita que se ve, es si podemos guiar a gente para Cristo. Eso nos hace esencial, hermanos, en esta vida. Entonces, cristianos ya habían hecho la iglesia no esencial en sus vidas, hermanos. Entonces, ahora quiero que veamos y vimos qué cosas nos hacen esencial y vimos estas preguntas. Pero, ¿cómo ser cristianos o una iglesia esencial? Ahora quiero que veamos número 6, por favor. Protegiendo nuestra esencialidad. Yo no sé si es una palabra esto, no me quedé convencido, pero bueno, ustedes van a comprender lo que estoy tratando de decir. ¿Cómo podemos proteger el hecho que queremos ser esenciales? En Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquí va lo no esencial. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por si acaso gente se preguntaba, ay, no, es que eso está en el Viejo Testamento. Jesucristo nunca dijo nada tal. Bueno, aquí lo dijo. Somos la sal de la tierra. Si perdemos nuestra sal, no servimos más para nada. Eso es ser no esencial. Entonces queremos, hermanos, nosotros ser esencial. ¿Y cuál es el plan? Y quiero nomás compartirles mi corazón, hermanos, para todos los de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que estar determinados a hacer para ser una iglesia, para ser un cristiano esencial? Yo no sé, yo no quiero perder mi sal. Yo quiero seguir siendo usado para Dios y quiero seguir viendo las obras que Dios muchas veces solamente que Él puede traer a mi vida. Quiero seguir teniendo el sabor a sal. Quiero ser permitido y ser usado para causar un cambio en la vida de alguien más, poder seguir sembrando en las vidas de muchas personas, seguir que Dios bendiga lo que estoy tratando de hacer para Él. No quiero ser aquella persona que pierde su sal y que ya no sirve más para nada. Entonces, ¿qué es lo que como iglesia debemos de estar preparados a hacer cuando ya regresemos para asegurarnos que seremos esenciales en las manos de Dios? Primero quiero que veamos, nuestra vida de piedad no será tratada, o no se tratará, solo de cumplir con una lista de cosas que no debemos hacer, sino también de una tenacidad de parecernos a Cristo. Y traté un poquito en la mañana con esto, hermanos. Noten,
Sí, debemos de tener convicciones y sí debemos de vivir una vida distinta y separada del mundo. Y sí, debe de ser obvio, un cristiano, un incrédulo, nuestras vidas deben de declarar que somos hijos de Dios. Pero más que nada nuestra meta es parecernos a Cristo. Y les vuelvo a decir, de nada sirve que yo tenga una corbata puesta y un traje puesto y no sepa tratar a mi esposa y no sepa tratar a mis hijos, y que mi cristianismo nomás sea un show ante los ojos de todos, pero no sea real ante los ojos de mis hijos. Entonces debemos de ser como Cristo, no solo en las cosas fáciles de cómo nos vestimos, eso es fácil. Debemos de ser como Cristo en la forma que amamos, en la forma que perdonamos, en la forma que hablamos, en la forma que servimos, en la forma que tratamos a nuestra familia, en la forma que tratamos de ganar a los perdidos, y sí, en la forma que nos vestimos. Todo debe de decir, yo pertenezco a Cristo, Cristo vive en mí, y lo que yo hago hoy lo hago por el poder del Evangelio que vive en mí y que ha transformado mi vida. Entonces, hermanos, sí, nuestra vida de piedad debemos de estar ya decididos. No va a ser nomás una lista de cosas que no hago. Eso es fácil, hermanos. Tener convicciones y nomás vivir separados del mundo es muy fácil. Si esto nomás fuera el cristianismo, yo ponerme un traje y una corbata y es todo. Oh, hombre, hermanos, eso fuera el hombre más santo de este mundo. Pero de nada sirve que me vista bien y no ore a Dios, y no esté en su palabra, y no esté en mis rodillas, y no esté quebrantado en su presencia. De nada sirve todas las reglas y cosas de las cuales me separo si Dios no es real en mi vida íntima, hermanos. Entonces les quiero animar, sí, nunca vamos a perder nuestra distinción de separación, y queremos ser diferentes del mundo, pero hermanos, no se les olvide que tenemos que caminar con Cristo, tenemos que ser como Él. Nuestra familia debe de ver Cristo en nosotros. Segundo, en lugar de enfocarnos en ser influidos por la cultura cool, trataremos de influir a la siguiente generación para Cristo. Yo no estoy interesado ahorita me da tanta risa, hay tanto hermano débil, o sea, la verdad, ven que lo que los artistas están haciendo en películas y los cantantes mundanos hacen, y ellos también ya quieren andar en esta moda. Tarde o temprano, hermanos, lo viejo se hace lo de moda, muy bien. Así que en unos años estaré en moda otra vez, muy bien. Y tarde o temprano todos se cansan de nomás estar siguiendo todas las modas que salen y todo eso, y gente quiere aparentar estar en modas. Déjales digo, ¿verdad? Hombres con pelo largo, tantas cosas que están saliendo. Antes, las mujeres eran las que querían andar en pantalones apretados para mostrar su figura. Hay muchos hombres que ya superaron a las mujeres, amén. Ya andan casi en licra, muy bien, y entre más apretado mejor, ¿verdad? Y hay tantas cosas que esta cultura está cambiando. Pero a mí lo que se me hace interesante es cuántos cristianos nomás están siguiendo todo lo que la cultura hace. En lugar de intentar causar un cambio en la cultura, ellos son influenciados por ello. Entonces, estamos determinados como iglesia influir a la cultura. No cambiar con la cultura, sino influir esa cultura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir ganando almas, vamos a seguir parándonos con Cristo. Tiene que haber una roca que no se mueve. El mundo se mueve de aquí para allá, como Santiago menciona, el hombre de doble ánimo, que con cada ola se mueve. Tenemos que nosotros estar estables para la siguiente generación. Entonces no vamos a andar buscando ver qué está en onda este mes, porque el otro mes no va a estar. Y es bien triste, ¿verdad? Se vio un cambio drásticamente. Muchos predicadores y cristianos optaron por verse como Justin Bieber, todo afeminado, y ahora todos andan con barbas, y ahora cavernícolas, y luego, ¿verdad? Y luego va a ir cambiando todo eso. No estoy diciendo que la barba es pecado o algo así, ustedes me comprenden. Es nomás lo que está en moda, ¿verdad? Todo lo que está en moda. Y voy a ir definiendo esto un poquito más y más. Muy bien, quiero que vean tercero. Buscaremos el cambio genuino del Evangelio en las vidas de las personas y rehusaremos decirle a la gente que pueden continuar sus vidas normales después de haber conocido a Cristo.
Si hay algo que soy determinado ya en cambiar, es parar de tratar de decirle a todo mundo que es salvo, que todo va a continuar normal. Cuando yo conocí a Cristo, las cosas no continuaron normal. Cuando uno recibe a Cristo, ¿verdad? Nadie en la Biblia fue normal igual después de Cristo. Pero vivimos en los tiempos donde es nomás, ¿quieres ir al cielo? Haz esta oración, 1, 2, 3, y ora, y ya, la gente ora, y nada cambia en sus vidas porque en realidad no fueron salvos. El poder del Evangelio, hermanos, no solo salva, transforma. Vean por favor, cualquier cosa que no haga una diferencia en su vida, o en la vida, de aquel que profesa a Cristo, no debería ser dado a otra persona. Lo vuelvo a decir, cualquier cosa que no haga una diferencia en la vida de aquel que profesa a Cristo, no debería ser dado a otra persona. Entonces aquí viene, ¿verdad?, un ganador de almas que antes de ser Cristo, ¿verdad?, andaba adicto a inmoralidad y a fornicación, fue salvo, pero continúa siendo inmoral. Él está a punto de entonces decirle a alguien, mira, déjate introdujo a Cristo. Mira, Él te va a salvar, mira, no te preocupes, no tienes que dejar, pues lo va a decir como Él interpreta el Evangelio, todo va a seguir igual, mira, no te preocupes en arrepentirte de eso, ni arrepentirte del otro, todo va a seguir igual. Él te va a salvar porque te ama. Y cuando tú seas salvo, mira que nomás, Él te sigue amando aún a pesar de que vas a ser igual. Si la persona que posee a Cristo no ha disfrutado del poder del Evangelio, yo no quiero que esa persona me dé lo que tiene. Es por eso que si alguien me va a enseñar de dieta, quisiera que fuera más delgado que yo. Amén. Porque obviamente si está más grande, pues bueno, no sé si me pueda convencer que la dieta que esa persona tiene funciona. Entonces, igual como aquella persona que quiere darle la salvación, quiere darle el Evangelio a alguien que no lo conoce, esperemos que el verdadero poder del Evangelio se haya disfrutado por la persona, porque si esto no ha hecho una diferencia en ellos, por favor, no me lo den. Quiero algo que sí me transforme. Vean por favor en la pantalla qué Evangelio no cambia vidas. Y quizás una pregunta más grande es, ¿quién quisiera este Evangelio? Si no te cambió a ti, si no me cambió a mí, ¿por qué alguien más lo va a querer? Vean por favor, muchos están felices, aunque ningún cambio suceda cuando una persona de no tener fe a tener fe. Eso es lo más curioso. Pienso en varios hermanos que tienen años de venir a nuestra iglesia y han sido felices cristianos domingueros y no más. Amén. Hay muchos que nosotros diseñamos ministerios de entrada para aquellos que van iniciando, que con el favor de Dios pueden crecer espiritualmente y comenzar a servir en otras capacidades. Pero hay muchos que se quedaron felices en ministerios de entrada. Ahí se quedaron. Ya no quisieron comprometerse más. ¿Por qué? La vida cristiana debe ser una vida que, sí, paulatinamente, no todos crecen al mismo nivel y no todos es de un día para otro, pero debe de comenzar a haber crecimiento. Todo bebé que nace y no crece es algo de sospecha, de preocupación. Cuando nuestras niñas nacieron, como nacieron prematuras, lo más importante para ellas era su peso y su crecimiento. Si no aumentaban peso, había un problema serio. Entonces, cuando nosotros la llevamos, tenían que medirlo inmediatamente para ver si iban desarrollándose bien. Imagínense, hermanos, que pudiéramos hacer esto con nuevos creyentes. Son bebés en Cristo. Mira, vamos a ponerte en las básculas espirituales. Vamos a ver qué crecimiento hubo esta semana. Y vamos a ver qué crecimiento hubo este mes. Y vamos a ver entonces, sí estás tratando mejor a tu familia. Oye, a ver, vamos a pesar esto en las básculas. Oh, mira, qué tremendo, qué emocionante. Ya paraste de decir tantas malas palabras. Wow, mira qué tremendo. Y luego pasa una semana y te midimos otra vez. Oh, mira qué increíble. Ya comenzaste a tratar con amor a tus hijos. Wow, eso es un crecimiento muy grande. Y vamos marcando el crecimiento.
Oh, man, mira esta semana, las básculas dicen que ahora compartiste a Cristo a uno de tus trabajadores. Wow, eso es un crecimiento increíble. Pero mira, ahí va creciendo. Muchos me han hecho pensar, ¿serán salvos? Porque en 7, 8 años la línea sigue igual. O no hay vida. Y si hay, no se preocuparían que no hay crecimiento, que el bebé no ha crecido. ¿Será que necesiten algo o qué está pasando? O a lo mejor nunca verdaderamente nació el Evangelio. Quizás lo entendiste aquí, pero nunca penetró tu corazón, por lo cual nunca cambió tu vida. Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros no vamos a decirle a la gente, mira, este Evangelio, Cristo, el único propósito de Cristo morir en la cruz es para salvarte. Hermanos, eso no es el único propósito. Ya vimos que Él predestinó, ¿para qué? Para que todos fuéramos conformados a su imagen. El propósito eterno de Dios es que la imagen de Cristo sea visto en nuestras vidas. Pero no, ahorita se enseña todo no, todo va bien. Todos podemos ser mundanos y de todas maneras Dios nos ama y lástima, no hay básculas espirituales para medir crecimiento. Pero tenemos que tratar eso, hermanos. Tenemos que estar viendo cómo es que Dios está obrando en nuestras vidas. Cuarto, por favor, noten. ¿Estaremos dispuestos a abrazar la libertad que tenemos en Cristo con la misma tenacidad que buscaremos la virtud cristiana? Es que hoy en día, ¿verdad? Muchos hablan de nuestras libertades y la gracia de Dios y que vamos a fiesta y a parranda y toda la vida es una fiesta y es estar en la onda y estar suave y vamos a disfrutar. Muy poco hablar de santidad, etcétera, pero noten, así como vamos a buscar la libertad en Cristo, porque sí hay libertad, tenemos que también buscar la virtud cristiana. Para muchos cristianos liberales, ¿verdad? La palabra impío los hace sentir como que son muy juzgones o intolerantes. Si vamos a vivir sin mancha en este mundo, como la Biblia nos manda, pues tendremos que aprender a discernir qué comportamientos o qué cosas hacemos que puedan ensuciarnos. Amén. Efesios 5:27, la Biblia dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Judas 1:23 dice, a otros salvad, arrebatándoles del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Noten, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus necesidades, y noten, y guardar sin mancha del mundo, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, vean aquí, por favor, vean la pantalla. Tenemos que discernir entonces qué tipos de actitudes, acciones, hábitos son puros y cuáles son impuros. Esto no trata de qué es lo que nosotros vamos a hacer, o si vamos a ser juzgones o no vamos a ser juzgones. Esto no trata de eso, pero sí tenemos que discernir qué actitudes, qué acciones, qué hábitos son puros y cuáles no son puros. Si la Biblia nos manda que no debemos ni tener la mancha de la carne ni del mundo, pues tenemos que entonces aprender qué cosas nos manchan. Vean por favor en la pantalla, este tipo de cosas te meterá en problemas con los creyentes pluralistas de nuestro tiempo, donde son más que felices predicar en contra del pecado, no más que no los quieren mencionar. Amén. La otra vez escuché un tremendo mensaje en contra del pecado. El problema es que nunca mencionó uno, nomás mencionó la palabra pecado. Y eso sería fácil, pues nomás de el pecado, y pues como no estoy mencionando ni uno, pues nadie se enoja conmigo.
Entonces, este tipo de cosas sí nos meten problemas con todos los creyentes pluralistas que creen que pues Dios simplemente le entra a todo y con todos porque Dios es amor y punto. Siguiente quiero que veamos. Y nomás les estoy dando, hermanos, aquí mi corazón en cuanto a esto, pero noten, intentaremos con toda nuestra fuerza alcanzar a perdidos, mostrarles el amor de Cristo sin tener que ensuciarnos del mundo para hacerlo. Amén. Podemos mostrar amor, o sea, yo no tengo que crecerme una cola de pelo en la cabeza para mostrarle al incrédulo que les amo. No tengo que hacer eso, no tengo que tatuarme para decirle al mundo que los amo. O sea, no tenemos que dejar nuestra forma de vivir nomás para decirle al incrédulo que nosotros les amamos. Hermanos, nomás vean conmigo, hermanos. La misma sirena de la policía atrae a unos y, ¿verdad?, manda a otros, se alejan otros. Esta misma luz que para alguien que está buscando ayuda los va a atraer, para aquel que acaba de asaltar o robar una casa, no corre hacia las sirenas, huye de las sirenas. Y la razón que eso es muy importante, porque vean, si no tenemos que destruir las virtudes para atraer pecadores, solo tenemos que tener amor. Y lo que estoy diciendo es que si nosotros apagamos la luz, la santidad, las virtudes, vernos como Cristo, para que el impío se sienta cómodo, quizás aquellas personas que sí estén buscando la luz del Evangelio nunca vengan porque no van a ver la luz. Y mientras que a lo mejor un movimiento atraiga a impíos, el otro, la verdadera gente que sí va a ser salva, no lo va a encontrar porque no estamos viviendo en el poder del Evangelio. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. La Biblia nos manda que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, la Biblia nos dice. Entonces debemos de andar, hermanos, debemos de dejar esta luz que brille. Y gente a lo mejor se ofende por lo que la luz expone, pero muchos van a ser atraídos a esta luz, porque gente está buscando la luz del Evangelio. Así que sea luz para otros, para que cuando ellos se pierdan, hermanos, mantener el faro ardiendo. Quinto, con más tenacidad nos dedicaremos a amar a Dios, crecer juntos y servir a otros. Tenemos que estar más que nunca determinados a amar a Dios, crecer juntos y servir a otros. Vean, por favor, hay que ser cristianos esenciales. Tenemos que ser cristianos esenciales. Hay que ser una iglesia esencial. Tenemos que determinarnos y tener estas cosas ya por ciertas, para que nada nos mueva y estemos enfocados en honrar a Dios con nuestras vidas, pero que sea nuestra vida entera. No vamos a ser fariseos, como les digo. No estoy hablando de que nomás tengas la vestimenta correcta y no tengas el corazón correcto. Y no estoy hablando de aquellos que son puro amor y no tienen nada de convicciones. Toda nuestra vida tiene que demostrar que Cristo vive en este cuerpo. Debemos en todo lo que hacemos demostrar que Cristo ha hecho una diferencia en nuestras vidas. Si el Evangelio no ha hecho una diferencia en su vida, ¿qué esperanza le vas a dar a aquel incrédulo que tanto necesita a Cristo en su vida? ¿Qué le vas a decir? Ven, conoce a un hombre que no tiene la capacidad de cambiarte. Si ustedes recuerdan, la mujer samaritana pudo ir a toda la ciudad y decir: ven y conozcan un hombre que a mí me dijo toda la verdad. ¿No será este el Cristo? Pero si usted tiene años de ser salvo y nomás no ha visto ningún crecimiento, ¿qué le vas a decir a alguien que necesita a Cristo? Y yo entiendo, si alguien me escucha que es un nuevo creyente,
Esto no fue para usted. Obviamente usted tiene que ir creciendo. Estoy hablando a los cristianos de años, que ya hace mucho, miren, ahí se quedó. Ya no pesan más, ya ahí se quedó. Ahora, ¿cómo quisiéramos que eso fuera real para nuestro peso físico, verdad? Pero les digo, ¿qué le vas a decir a alguien que tanto busca un cambio en su vida? ¿Qué le vas a decir? Sígueme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Podrás decir esto? Entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos esenciales. Un cristiano esencial es aquel que tiene sal para poder transmitir esta sal y causar una diferencia. Porque si la sal pierde su sabor, hermanos, no sirve más para nada. Y hay cristianos que han decidido no servir para nada. Pero el problema es de que ellos, declarándose no esencial, la verdad es que muchas veces causan daño al testimonio de Cristo. Viven sus vidas como incrédulos, aunque tienen a Cristo en su boca, no está en su corazón. Entonces yo nomás les quiero animar a todos los cristianos, a todos los que están viendo hoy. La verdad es que tenemos que examinar bien nuestras vidas y ver qué era yo antes de la pandemia, qué soy hoy. ¿Estoy listo ya para regresar? Y muchos, pastor, ¿cuándo vamos a entrar? No, hombre, me muero por ansias. ¿Para qué quieres regresar si no hacías nada antes? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿A jugar a la iglesia? Yo pienso que si hay algo que esta pandemia ha revelado es que ahora sí tenemos que echarle ganas. No por desanimar a aquellos que no hacían nada que no vengan, pero es algo que quiero que considere. O sea, si vamos a ¿regresar a qué? Su linda presencia en la iglesia no hace una diferencia. Sirviendo a Cristo en la iglesia hace una diferencia. El nomás entrar por las puertas, ¿no has tumbado al gran Goliat? Oh, pero sirviendo a Cristo, sí. Entonces la pregunta es, hermanos, ya cuando nos congreguemos, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia va a ser la Iglesia Bautista de Hermosillo? Vivimos en medio de casi 1 millón de habitantes. ¿Qué tanta diferencia podrá hacer una iglesia? Si tenemos el poder de Cristo, si tenemos la sal, haremos mucha diferencia. Pero lo tenemos que hacer todos, hermanos. Le tenemos que entrar todos, no solos, todos juntos. Así que para los que regresemos, ya estén pensando, hermanas, ya estén pensando. ¿Sabes qué? Cuando yo regrese, yo antes no servía, pero Dios ha obrado en mi corazón, y cuando regresemos, ojalá que digan, pastor, agárrese, porque cuando regrese ahora sí le vamos a entrar con todo y que sea real. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos tomar decisiones hoy para ser esencial. ¿Y qué pasa? En unas semanas vamos a congregarnos todos otra vez. ¿Y qué quiere decir eso? Espero que cuando nos veamos ojo a ojo, de seguro, muchos van a llorar porque no se han visto en mucho tiempo. Vamos a extrañar hermanos, como el hermano Cancio, el hermano Najar, que ya no van a estar con nosotros al congregarnos otra vez. La iglesia va a ser un poco distinto. Ya muchos ya han estado enfermos, otros tienen a conocidos que están enfermos. Ya cuando regresemos, espero que hayamos experimentado un poco de lo que es humillación. Porque cuando lo experimentas, entonces ya lo único que tiene que hacer Dios es exaltarte. Me estaba riendo, mi hermano Rubén, esta mañana después del servicio. Yo sé que qué mensaje Dios tenía para mí durante estos 4 meses. Antes de la pandemia, batallaba mucho con mi espíritu pensando, no hombre, la iglesia, estamos batallando fiscalmente, la iglesia simplemente no está creciendo, hay un montón de problemas aquí, un montón de problemas acá, y entre medio quizás de mi queja, de no estar satisfecho con las cosas como iban, ¿verdad? Uno se preocupa por la asistencia, por las finanzas. Dios decide quitarme todo eso. Ahora mi preocupación más grande es cuántos estaban ahorita en línea.
porque ya físicamente ya ni al caso, ¿verdad? Tenemos un grupito pequeño. Pero lo que estoy diciendo es, y no solo estaban las finanzas mal antes, Dios decide llevarnos a una crisis, así, crisis masiva. Como que Dios me está diciendo, ¿de algo más te quisieras quejar? Y les voy a ser sincero, ha sido semanas en transformación, no fue un día para otro. Como les dije, personalmente pasé por fases. Mi primer fase era resistir todo lo que Dios estaba haciendo. Dios me estaba tratando de llamar la atención y yo resistía. Estaba más enojado por la pandemia, porque la pandemia estaba empeorando lo que yo ya antes me quejaba. Y resistía. Luego cambié a ni modo, ahora tenemos que aguantar esto. A ver cuánto dura, ahora vamos a aguantar. Y gracias a Dios sobró en mi corazón. Y dejé todo esto y comencé simplemente a aceptarlo. Y una vez que mi corazón se abrió, me di cuenta de lo que el Espíritu Santo de Dios estaba tratando de llamarme a mí la atención. Ahora, yo no sé qué es lo que Dios ha tratado en su vida. Yo nomás les puedo decir que esos 3-4 meses han sido para mí en lo personal una ida hacia el suelo para, ¿verdad?, estar en lo más bajo que he estado en mucho tiempo, para una vez más arreglar mi corazón, arreglar mi vida con Él, acercarme a Él y ver la bendición de Él. Ahora, quizás muchos que me están escuchando todavía están en el estado de resistir, están peleando con Dios. Quizás muchos ni han tenido la pelea, han estado tan felices viendo Netflix que ni han considerado si Dios te está tratando de hablar. Muchos cristianos están como, ya me muero por regresar y ir a los servicios del domingo a la mañana nomás. Y quizás este mensaje fue un poquito de alarma para que, ¿sabes qué? Es más que eso, el cristianismo es más que nomás domingo a la mañana. Espero que la verdad, al compartir mi corazón hoy, nomás les haya dado una ventana abierta en lo que pesa mi corazón hoy, de lo que queremos ser cuando regresemos todos. Quizás, ojalá tengan un pastor nuevo, hablando de mí mismo para que no se pongan felices muchos, pero nuevo por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Espero también tener una congregación nueva por lo que Cristo ha hecho en su vida. Y cuando todos nos juntemos, podamos dar testimonio como el que yo les acabo de dar, de qué es lo que hizo Dios en mi vida. Y Dios muchas veces te tiene que agarrar del pescuezo y llevarte hacia abajo a fuerzas, para que Él luego te pueda llevar hacia arriba. La bendición es, hermanos, que por medio de una crisis vamos a entrar a un lugar quizás más grande que lo que ya tenemos hoy, por mitad del precio. Quizás, si no hubiera pasado tanto tiempo quejándome, hubiéramos encontrado esto antes, para tirarme la piedra a mí mismo, para que vean que yo también me tiro piedras. Quizás si no fuera tan carnal en mi mente, tan frustrado, tan tratando de cambiar las cosas en mi poder, quizás hubiera abierto los ojos antes y lo hubiéramos encontrado. Yo no sé. Pero yo sé que a lo mejor pensaba dentro de mi corazón, peor no puede estar, y como que Dios se carcajeó y me tenía una sorpresa. Y me llevó bajo, para poderlo encontrar a Él otra vez. Y una vez encontrado a Él, y ahora sí, cuando el corazón es puro, la visión es clara, las cosas ya comienzan a marchar. Y solo Dios pudo haber hecho lo que está haciendo en este momento. Pero ha sido un proceso en mi vida. Mi pregunta para usted, ¿qué es lo que Dios ha hecho en usted en estos últimos 4 meses? Porque espero que cuando nos congreguemos se mire la ansia suya de hacer una diferencia. Quiero que se estén muriendo de las ansias
de poder que su vida sea esencial en la vida de alguien más. Quiero que todos estemos determinados, ser sal para muchos que andan buscando sal, ser luz para muchos que andan buscando la luz. Y así juntos como iglesia, poder hacer una diferencia. Ahora, para muchos que a lo mejor están pensando, oh, esto me pegó a mí porque yo antes no hacía nada, pausa, les amo, amén. Pero ahora es tiempo de hacer una diferencia. Para muchos que a lo mejor se identificaron con cosas que dije, no se me agüiten. Pausa, reflexiona, toma una decisión y regrese con las ganas de cambiar el mundo. Ya no hay nada que podemos hacer del pasado, por eso les comparto mi testimonio. Yo no puedo enfocarme en qué momento de mi vida quizás Dios quiso abrirme los ojos y yo estaba tan enfocado en mí mismo. Yo lo único que puedo decirles es cuándo sucedió el momento que sucedió, cómo Dios me habló a mí y cómo las cosas cambiaron. Pero no puedo estar ahorita en pánico pensando qué tan atrás Dios ya tenía tratando de llamarme la atención y yo nomás no estaba poniendo atención. De igual estoy diciendo a todos que me están escuchando, porque hay muchos que eran cristianos domingueros nomás, calentabancas, ¿verdad? No esenciales. Y mi motivo de esa predicación no es hacerlo sentir mal, sino mi motivo es que el Espíritu Santo te haga sentir mal. Porque si yo te hago sentir mal, eso va a ser muy ligero. Pero si el Espíritu Santo de Dios trajo convicción en tu vida y tomas una decisión basado en lo que el Espíritu Santo de Dios puso en tu corazón, haremos una diferencia. Yo no quiero una iglesia bonita con gente creída que no hace nada para Cristo. Quiero el poder de Dios en nuestras vidas para que toda gente que venga a la iglesia bautista de Hermosillo vea la imagen de Cristo en la forma que somos y que eso sea una verdad. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido en este momento de invitación que por favor obra, Señor, en cada corazón. Obra en los miembros de la iglesia bautista de Hermosillo. Te pido por favor que obres. Nadie viendo, por favor. Si usted ha estado escuchando el mensaje